Buenas tardes. ¿Me escucha Luis? Buenas tardes, Lice. Buenas. Por favor, registren su apellido paterno, materno y nombre en el chat. Está bien, Lice. Continuando con el tema que veíamos ayer, habíamos establecido que hay diferentes formas de poder obtener la información, sea primaria o sea secundaria, para la evaluación de las instalaciones y los servicios turísticos. Habíamos visto de que una de las principales formas era mediante la utilización de planillas, y estas planillas las hemos llamado fichas de inventariación turística, en este caso apoyados en la corriente americana, que estas fichas de inventarios podían ser para atractivos turísticos, como también para instalaciones y equipamiento. Habíamos visto en los estudios de caso y también en las planillas de inventariación de que muchas veces hay varios formatos. Algunas veces las planillas pueden ser mixtas. En la misma planilla se puede inventariar las características propias que tiene el atractivo, y asimismo en esa misma plantilla de inventariación se puede también incorporar y evaluar y registrar las instalaciones y los servicios turísticos que se ofertan. En el estudio de caso que habíamos visto de Toro Toro, es decir, tenía esas características, es decir, que en la misma ficha se describía, se inventariaba el atractivo y también las instalaciones. Y en el caso de Toro Toro habíamos visto que hay un sinnúmero de atractivos turísticos como tales, pero casi ninguno de ellos, es decir, tenían en este caso instalaciones y servicios turísticos, y solamente quedaban como recursos turísticos, pero que no podían ser explotados, puesto que no habían caminos, no había la parte de hospedaje, no había ni siquiera paradores turísticos, no había la parte de alimentación, servicios básicos, luz, agua, baterías de baños, etc. Luego, en las planillas que hemos visto el día de ayer, esta forma de poder obtener la información que corresponde a la escuela española, somete más o menos bajo las mismas características que fuese, decíamos, una encuesta, ¿no? Pero que en este caso
habían dos elementos fundamentales que eran los recolectores de información. Una que sería el técnico, quien haciendo una visita in situ, es decir, al propio lugar, podía registrar lo que veía utilizando la técnica de la observación. Es decir, lo que observa directamente registra. Y también era permitido poder registrar los datos por terceras personas, es decir, preguntar a personas que sean de importancia o de relevancia dentro de la comunidad. En este caso podían ser autoridades, podían ser personas con mucha trayectoria, podía ser cultural, personas, los que llamamos los patricios del pueblo, las personas más antiguas, más conocedoras de su entorno, y preguntarles sobre los puntos que son de interés, ¿no?, en relación a obtener esas respuestas. Asimismo, también veíamos que en este tipo de obtención de información se podía también consultar a turistas, ¿no?, sobre cuáles los motivos que los motivaban a poderse trasladar hasta el destino turístico. Y decíamos, eso está direccionado a la parte de conocer un poco el perfil del consumidor turista. Luego veíamos que también en esta metodología, en la que ayer vimos, se podían utilizar dos tipos de información, en este caso de datos, ¿no? Podían ser cualitativos o podían ser cuantitativos. Si eran datos cuantitativos, deberíamos registrar cifras, números, porcentajes. Y si eran cualitativas, medíamos cualidades. Para ambos casos y en su totalidad veíamos que esta metodología sí requería fundamentalmente tener que incorporar la fuente de información. Es decir, para cada pregunta que se hacía, para cada interrogante que se tenía, había que llenar la información, pero había que poner de dónde provenía la fuente. Si era en este caso del técnico planificador, que mediante la técnica de la observación registraba lo que veía o lo que escuchaba, o si la fuente era mediante la obtención de información de otras personas. ¿Tienen preguntas hasta este punto? ¿Tienen algunas dudas? ¿Hay dudas sobre esto? No, Lice. Luis, ¿qué dice? No le hice. Álvaro, No le hice. perfecto. Abner, No le hice. claro. Aldo, No, no lo hice. Está todo bien. ya. Entonces, está entendible hasta acá. Habíamos visto de que tenemos nosotros que recolectar información del momento, ¿no? Es decir, en ese momento.
cuántos llegan, cuántos arribos, qué tipo de camino tenemos, qué características tienen estos caminos, si hay centros recreativos, qué características tienen los centros recreativos, la parte de hospedaje, qué categoría de establecimiento de hospedaje existen, cuántos existen, cuántos establecimientos, cuántas habitaciones tiene la totalidad de estos establecimientos disponibles, cuántas camas tienen, lo mismo en la parte de alimentos, es decir, cuántos restaurantes hay, cuántas mesas de disposición, qué capacidad tiene para cuántas personas hay de todos los restaurantes para poder acoger a 300 comensales. Es decir, veíamos nosotros la recolección de la información de lo que existe actualmente. Es decir, lo que hay. Ahora nos corresponde, en base a esos datos que se habían obtenido de ese momento, es decir, cuántos existen, qué características tienen. Es decir, se necesita hacer la proyección de las necesidades. Y la proyección necesariamente va a significar que tengamos que ver a futuro. Es decir, estas proyecciones pueden ser quinquenales, podemos hacer proyecciones a 5 años a futuro, o pueden ser proyecciones decenales. Ahora, ¿cómo logramos nosotros desarrollar estas proyecciones a futuro? Habíamos dicho que el primer elemento y el elemento fundamental es de que la información, tenemos que revisar la información existente sobre diferentes tópicos. Por ejemplo, si vamos a observar qué es lo que se pretende hacer en los siguientes 5 años en relación a la creación o mejoramiento de las vías de comunicación. Es decir, la vialidad, los caminos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Estado? Y puede ser en cualquiera de sus instancias, puede ser en este caso el Estado como una totalidad, es decir, el gobierno centralizado que atiende a todo el país, puede ser la gobernación, que solamente corresponde a un departamento, o el municipio, que solamente atiende y tiene la jurisdicción y la competencia para atender solamente los límites de su municipio. Pero, ¿qué pretenden en este caso? El Plan Nacional de Viabilidad, el Plan Departamental de Viabilidad y Caminos y Carreteras y el Plan Quinquenal Municipal de Caminos y Carreteras. Entonces, nosotros tenemos que buscar y tener acceso a esta información y tenemos que mapear, ¿no? Porque aquí, en este caso, hemos dicho que el diagnóstico se maneja mucho la parte con la técnica del mapeo. Una de las técnicas, la otra es la inventariación de atractivos, después las encuestas, los sondeos, los grupos focales,
los talleres participativos con las comunidades, los representantes de las comunidades. Es decir, son diferentes técnicas que nosotros utilizamos para poder obtener información. Entonces, en este caso recurrimos a la información secundaria, que son planes, programas, proyectos que tengan que ver, de alguna manera, con la puesta en valor de los atractivos turísticos. Si sabemos que tenemos recursos turísticos, como en el caso que hemos puesto, por ejemplo, el estudio de casos que hemos tenido de Toro Toro, entonces deberíamos recurrir nosotros, en primera instancia, a la ABC, es decir, a la entidad estatal de los caminos. Y decir, en el sector del CAINE, en este caso en Toro Toro y los alrededores, ¿qué proyecciones tiene el Estado como Estado en la parte de carreteras? Entonces, y dirán, sí, en 5 años en ese sector se pretenden crear estos caminos. Y ahí seguramente nos van a dar la información qué tipo de caminos va a ser. Va a ser una carretera asfaltada de 4 vías, una carretera asfaltada de 2 vías, va a ser un camino, una carretera de tierra, va a ser un camino empedrado, o finalmente va a ser un camino vecinal de tierra, pero angosto, que se van a aperturar con maquinaria, con tractores, con palas, van a tener que inclusive dinamitar parte del cerro, 4 kilómetros del cerro, para hacer, es decir, el terraplén del camino, etc. Pero eso tiene que estar en algún lugar, esa información tiene que estar en algún lugar. Y ese lugar justamente son los planes sectoriales que existen. Entonces, nosotros tenemos que revisar. Si ponemos el caso, por ejemplo, de Toro Toro, que hemos visto como un estudio de caso, ver realmente qué perspectivas tiene el gobierno nacional en relación a la construcción de vías de comunicación, accesibilidad, carreteras, vialidad, etcétera, en ese sector. ¿Habrá o no habrá algo? Entonces, veremos en primera instancia el Plan Nacional de Vialidad. En segunda instancia, sabemos de que Toro Toro pertenece al departamento de Potosí. Entonces nos iremos a la gobernación de Potosí, al departamento de carreteras, a la ABC departamental, y también a la instancia dentro de la gobernación de caminos, y veremos y diremos qué características tiene o qué se pretende hacer en este sector que estamos en Toro Toro. ¿Se están proyectando construir caminos? ¿Qué tipos de caminos? ¿Por dónde va a ser el trazo del camino? Y finalmente, esa misma cuestionante se la preguntaremos al municipio. En este caso, al municipio de Toro Toro. Y se diría, en su plan quinquenal, en su plan de desarrollo territorial, en su PDTI, es decir, quinquenal, ¿cómo ustedes están pensando afrontar la parte de vialidad, de caminos? ¿Qué caminos se van a aperturar? Entonces, en base a mapas, iremos registrando y diremos, en los próximos 5 años, el municipio pretende desarrollar estos caminos vecinales. El gobierno departamental, estos caminos y estas carreteras de tierra. Y el gobierno nacional, este camino asfaltado por este sector. Entonces, estamos viendo nosotros una proyección a futuro de los caminos. Porque si no hay un camino por el cual puedan desplazarse los turistas, para llegar a los atractivos, ese sector nunca va a poder desarrollarse como realmente un atractivo turístico.
la gente para ver las huellas o para ver los fósiles no van a caminar pues 5 o 6 horas la serranía para ver huellas o para ver fósiles. El turista, si no busca lujo, el turista por lo menos busca confort. Y el confort va a significar de que tiene que haber un camino estable, de que tiene que haber un transporte que los conduzca, porque seguramente que uno puede comprar un paquete de un tour de una operadora receptiva en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, el recorrido de Toro Toro, o finalmente en la misma alcaldía de Toro Toro pueden haber transporte turístico que nos lleven por esos destinos, ¿no? O finalmente transporte público que nos pueda llegar al sector donde está el recurso turístico. Entonces, es fundamental de tener que ver, es decir, las proyecciones a futuro del plan de desarrollo turístico, pero siempre mirando los otros planes sectoriales o planes, en este caso, temáticos, ¿no? Por ejemplo, a la alcaldía preguntar servicios básicos. ¿Cómo pretenden, hasta dónde llega la red de alcantarillado del municipio? ¿Cuáles son sus proyecciones de aquí a 5 años? ¿Hasta dónde más van a extender la red de alcantarillado? Entonces, también utilizaremos un mapa de proyecciones de la red de alcantarillado. Y luego vamos a interpolar, es decir, vamos a cruzar la información, interponer la información de un mapa de atractivos, de recursos turísticos, ¿no? Y sobrepondremos un mapa de caminos y veremos si algún camino está proyectado en 5 años que va a llegar por tal recurso turístico. Y lo mismo de los servicios básicos. Y dentro de los servicios básicos tenemos luz, agua, alcantarillado. Es decir, esa forma de proyección nos sirve a nosotros y decir, pero Toro Toro se ingresa por Cochabamba. Efectivamente, el ingreso a Toro Toro no se hace por Potosí, se hace por Cochabamba. Entonces también recurriremos nosotros, en este caso, a la gobernación de Cochabamba y diremos, ¿cómo es su plan de vialidad de caminos hacia Toro Toro? Va a mejorar el camino, porque solamente hay cierta temporada que se puede ir también a Toro Toro, porque no hay puentes, hay bateones, llega el río, inunda el bateón, que el bateón es casi vadear el río, ¿no? Pasar el río. Cuando no hay agua, está seco el río, pero cuando llueve, vienen pues, turbiones, vienen. Entonces, tenemos que proyectarnos al futuro. Y esa proyección, lógicamente, que nos va a servir en base a información de otros proyectos, de otros planes, nos va a servir a nosotros para decir, sí, estos recursos turísticos deben ser priorizados como atractivos turísticos, porque la ABC va a abrir un camino de aquí en 5 años. El municipio dice que va a extender su red de agua potable hasta allá. Ende Transmisiones dice que la filial Ende Transmisiones que van a haber un extendido de red de energía eléctrica en este sector en 5 años y en este caso Elfec Potosí y juntamente con la alcaldía dice que van a tomar la luz trifásica y la van a ver monofásica para estas pequeñas poblaciones y que están también muy cercanas o muy aledañas al atractivo turístico. Entonces, eso nos significa a nosotros de que tenemos que trabajar también a futuro. Porque al trabajar a futuro va a significar que vamos a poner en valor los atractivos turísticos y lógicamente, como habíamos dicho, una parte de nuestro plan es el diagnóstico y nosotros habíamos establecido que tenemos que preguntar a la demanda turística. Es decir, qué tipo de atractivos quieren conocer, cuánto están dispuestos a gastar, en qué momento quieren viajar, bajo qué modalidad, lo que veíamos el tipo de encuesta de los españoles de ayer, ¿no? Viajes organizados por tour operadores, viaje por cuenta propia, etc. Entonces, tenemos que ver qué dice la demanda sobre el sector que nosotros queremos planificar. Y eso va a significarnos
de que tenemos que ver el mercado, en este caso la demanda, cuál es el comportamiento de la demanda. Les interesará realmente ver, en este caso, muestras pétreas, fósiles, pisadas de los dinosaurios, es decir, partes de fósiles de dinosaurios, si es el caso de Torotoro, por ejemplo. ¿Le interesará a la demanda, a los turistas extranjeros y a los turistas nacionales visitar Torotoro para ver las cavernas, la parte de espeleología, qué tipo de cavernas? Sí. Ahí en nuestra investigación denota y nos dirá, sí, hay mucha gente interesada tanto en turistas extranjeros como en turistas nacionales que quieren conocer las cavernas, las características, en este caso los residuos pétreos, los fósiles, etc. Entonces ya sabemos que hay una demanda cautiva. A esa llamamos nosotros una demanda cautiva. Y ese va a ser el momento en que digamos, sí, van a haber caminos a este sector. La alcaldía dice que su proyección para caminos vecinales también va a aperturar sendas o caminos por lo menos que sean para movilidades pequeñas, ¿no? Transporte liviano. En de transmisiones dice que va a poner energía eléctrica. La alcaldía dice que va a poner el tendido de alumbrado público y también alumbrado, es decir, para que puedan las poblaciones pequeñas que tengan o los posibles inversionistas o los emprendimientos a futuro en este sector puedan tener energía eléctrica para que los inversionistas puedan construir sus pequeños albergues, sus pequeños restaurantes, miradores, paradores turísticos, es decir, cualquier tipo de infraestructura a futuro. Por eso decimos que es fundamental, en este caso, ver la demanda de camas, es decir, eso significa infraestructura, equipamiento, mobiliario y servicios. Pero estos tienen esta proyección a futuro tiene que estar agarrada lógicamente de estos planes temáticos que son transporte terrestre, caminos, luz, agua, alcantarillado, etcétera, porque nosotros nos vamos a motivar a los inversionistas nacionales o inversionistas extranjeros o la cooperación internacional y decir, sí, nosotros queremos poner un equipamiento en este sector, en estas colinas, en Torotoro, ¿ya? Ya, y si conseguimos el dinero, el inversionista sí dice, me interesa, yo quiero tener un albergue con 20 camas, pero si no hay un camino que no va a llegar en 20 años, ¿de qué va a servir ahí tener una infraestructura, un hostal donde el inversionista ha puesto sus $200,000 o $300,000 con el equipamiento, todo eso, si no van a llegar los turistas porque no hay un camino que los pueda conducir hasta allá? Entonces, necesariamente la demanda de camas, la infraestructura, equipamiento inmobiliario siempre va a estar sujeto a estos otros elementos que son fundamentales para poder llegar al atractivo turístico. Luego tenemos viajes y circuitos. Es decir, en este caso, tenemos que establecer los operadores de turismo, los organizadores de viajes, alquiler de vehículos, rentacars, guías turísticos, es decir, si vamos nosotros a implementar, como en el estudio de casos de Torotoro, ciertos recorridos que vamos a realizar que pueden ser pedestres, pero va a haber un camino, va a haber un albergue y de ahí podemos recorrer 1 kilómetro para llegar a las huellas o podemos recorrer 1,5 kilómetros a pie o a caballo, como sea para llegar, o en bicicletas para llegar, por ejemplo, a ver o en carrozas, no sé, depende ya la creatividad del planificador, para ver los fósiles, por ejemplo. Pero tendremos que también proyectar, en este caso, a los operadores de turismo, porque en definitiva quien vende el producto turístico son los operadores receptivos. Y decir, ¿no?, reunirnos con ellos, por eso utilizamos las técnicas de los seminarios, los talleres, etcétera, y decir, queremos nosotros implementar porque
el Plan Nacional de Viabilidad dice que va a haber un camino carretero acá, va a ser una carretera empedrada que va a llegar muy próxima o casi aledaña al atractivo turístico. Tenemos los inversionistas en albergues, 1 o 2 albergues, ¿no? Van a haber servicios básicos porque la alcaldía, en su plan de la alcaldía y del departamento de la gobernación de Potosí, está que se va a implementar los servicios básicos. Entonces ya motivamos a los operadores para decir, ustedes van a tener que vender este producto turístico, pero en este caso beneficiando también a las pequeñas poblaciones que están aledañas al atractivo. Lo mismo ocurrirá con las comidas y las bebidas, ¿no? Es decir, tenemos que proyectarnos restaurantes, fondas, plazas de comidas, pero siempre viendo nuestra proyección significa, hemos dicho, que vamos a ampliar esa oferta gastronómica que tenemos. En este caso, si vemos Torotoro, en la población de Torotoro, ¿cuántos restaurantes hay? Ahora, hacia las cavernas, o hacia las huellas, o hacia los fósiles, hacia la parte pétrea, es decir, vamos a llevar la comida desde Torotoro, ¿cuántas horas es recorrer allá? O tal vez tendremos que trabajar si hay algunas poblaciones muy aledañas a los atractivos, motivarlos, concientizarlos, capacitarlos para que ellos puedan abrir un comedorcito, por lo menos con comida rápida, higiénicamente trabajada, para que puedan, ellos van a generar sus propios recursos económicos vendiendo la comida a los turistas, vendiendo las artesanías a los turistas. Es decir, es todo un conglomerado de acciones que tenemos que hacer. Otro elemento importante es la información turística. Decíamos física y digital, proporcionada por los entes oficiales de turismo, acceso a la información y contenido de esta. Es decir, si no hay información turística, la información la tiene que ofertar, en este caso, la tiene que emitir los entes oficiales de turismo. Llámese el Viceministerio de Turismo, llámese la gobernación, llámese el municipio. Es decir, y tiene que ser la información tiene que ser, hoy en día vemos que tiene mayor incidencia la información digital que la información física. Entonces tendría que haber pues un buen portal donde se oferte y se diga, estas son las características que tiene estos atractivos turísticos, poner muy buenas fotos, pero que sean reales, ¿no? Porque el turista compra, lo que compra son ilusiones. Y cuando va a ir a ver las huellas de los dinosaurios, va a encontrar 3 huequitos, y estas habían sido las huellas, pero sí, en el material me mostraban que eran unas huellas de unos animales gigantes, y aquí veo 3 agujeros en una piedra, en una laja. Entonces no podemos engañarnos. El material tiene que ser real, tiene que ser fidedigno. Y es por eso que tenemos y hacemos mucho hincapié en el contenido de la información. Tiendas y servicios personales, las casas de cambio, acceso a ellos, ubicación, normativa, que es fundamental. Es decir, los turistas necesitan no solamente comer, no solamente alojarse, necesitan comprar, es decir, objetos personales, tal vez un tenis porque se les rompió el tenis, necesita comprar una mochila, necesita comprar calcetines, es decir, entonces tiene que estar muy accesible a los lugares turísticos, ese tipo también de comercios que requieren los turistas. La seguridad pública, es decir, cómo se va a precautelar de que no sean robados, no sean asaltados. Poníamos un ejemplo también como ocurre en el Perú, ¿no? En el Cusco, de que todo el tiempo nosotros estamos caminando y vemos hay policías turísticas que están detrás de nosotros. No nos dicen nada, pero nos están precautelando. Entonces, pues, se busca fundamentalmente la integridad de los turistas. Y la facilitación de entrada y salida al lugar, es decir, en este caso, si vemos Torotoro, será pues, la población de Torotoro el punto de ingreso de los turistas, ¿no? Y de ahí se diseminarán hacia las cavernas de Majalanta, hacia la caverna del otro lado, hacia las pisadas de los dinosaurios, las huellas de los dinosaurios, hacia el sector de los fósiles. Entonces, a la vez va a ser un punto de entrada y a la vez de salida a los diferentes atractivos. Pero todo eso tiene que estar trabajado en mapas temáticos.
y luego esos mapas tienen que tener sus leyendas y tienen que estar muy bien descritos qué significa cada una de esas caracterizaciones. ¿Alguna pregunta? No, Lice. ¿Todo está claro? Perfecto, nos queda 1 minuto y medio. Si no hay preguntas, entonces no se olviden que habíamos quedado la anterior semana, no, y hace 2 semanas. Vayan por favor poniéndome en el WhatsApp los grupos que ustedes han organizado por provincias, porque esos van a ser los grupos de trabajo. No se olviden registrarme la provincia y el nombre de los componentes. Yo con los papelitos que he recogido de ustedes voy a ir cotejando, ¿de acuerdo? Está bien, Lice. Muy bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.